Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto de NIF presenta la primera sesión del curso virtual especializado Gestión Estratégica de los Inventarios. Este es un curso de 18 horas que se va a realizar en 6 sesiones de 3 horas cada uno, a cargo del doctor Armando Manuel Villacorta Cabero de Perú, conferencista a nivel nacional e internacional en normas internacionales de información financiera. Sin más preámbulos, entonces voy a cederle la presentación y el micrófono. Doctor Armando, ¿cómo está? Muy buenas noches, tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con esta primera sesión. Gracias, Edu. Buenas noches con todos. Ante todo, siempre la tecnología a veces nos juega una mala pasada. Felizmente pudimos encontrar una manera rápida de solucionarla. Bien, bienvenidos a este taller denominado Todo sobre Inventarios. Y un poco contarles la idea, ¿no? Mi experiencia de muchos años dictando normas internacionales, siempre he tenido, digamos, un poco de incertidumbre a veces sobre cómo los alumnos, cuando hablamos sobre inventarios, están preparados realmente para leer una norma de 42 párrafos, que no es más de eso la norma 2, pero que sin embargo tras ello hay mucha conceptualización de costos y mucha gestión involucrada en esos 42 párrafos. O sea, si ustedes ven la norma 2 es una norma corta, sin embargo, es una norma técnicamente muy extensa y que requiere como prerequisitos para poder interpretar lo que está escrito. Entonces, basado en esa presunción, vamos a ir homologando hoy día en la primera sesión elementos primero y luego vamos ya a entrar a la norma, a los primeros artículos de la norma, ¿no? Para luego ir recorriéndola en cada sesión con ejercicios, con preguntas objetivas, para que ustedes vayan experimentando, digamos, una homologación de ideas y lógicamente el espíritu normativo que la norma trae. Y un reto que tiene la cuenta de inventarios es que es muy complejo homologar prácticas industriales, comerciales o en empresas de servicios de la forma de llevarlos. O sea, cada organización es una historia. Y por eso, por ejemplo, en mi país, en Perú, el plan contable no tiene un capítulo con cuentas definidas para costos, sino da una libertad para que cada empresa lo diseñe a su medida, ¿no? Entonces, son parte de las problemáticas que uno experimenta en este tema, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un recorrido primero con la teoría y luego voy a hacer algunas paradas para que ustedes puedan, a través del chat, trasladar sus inquietudes, preguntas, casuísticas, y así nos vamos a ir desarrollando. Y por otro lado, la amiga calculadora tiene que estar al lado nuestro. O sea, este es un taller donde vamos a hacer cálculos. Entonces, no se aprende la norma 2 simplemente escuchando al expositor, sino con una calculadora al lado o activando bien su móvil y haciendo la sección de cálculos o activando una hoja de Excel donde puedan ustedes trabajar y hacer algunos ejercicios, ¿no? Claro que eso no es obligatorio, pero es recomendable, ¿no? Bueno, vamos entonces a empezar. Estos son mis datos de contacto, ¿no? O sea, por si, digamos, existen dentro de sus inquietudes alguna pregunta que a veces por el tiempo no se puede
cubrir, como ya lo he hecho en otras actividades del instituto. La gente me contacta por internet, me hace algunas preguntas o también por WhatsApp, ¿no? Bien, vamos entonces primero a hacer una introducción. Y en esta introducción vamos a homologar y a hablar de conceptos, porque muchas veces, ¿no? Nosotros lo obvio lo omitimos, cuando lo obvio es el punto de partida para construir lo más específico, ¿no? Y partamos de lo obvio, ¿no? Lo obvio es entender los componentes del inventario, ¿no? O sea, es decir, ¿qué partidas forman parte del inventario, ¿no? También en algunos países y en algunas empresas, la cultura sigue siendo no llamarla a la cuenta inventarios. He visto muchos estados financieros donde en vez de utilizar la palabra inventarios, utilizan la palabra existencias, ¿no? Y en ese sentido, el JASB y la NIF 1 son abiertas, ¿no? O sea, es decir, la terminología que podamos usar no debe ser un drama, ¿no? La terminología simplemente es una forma expresiva de entender, ¿no? Eh, algún esquema operativo. Entonces, si en su empresa, por ejemplo, en vez de llamarlo inventarios, lo llaman existencias, estamos hablando de un sinónimo y en el fondo estamos controlando lo mismo. ¿Cuáles son las tipificaciones que encontramos en este rubro? Materias primas, ¿no? La materia prima es un concepto que se conceptualiza principalmente en empresas extractivas o en empresas productivas o de manufactura, ¿no? Entonces, son aquellas que no han sufrido ningún cambio por un proceso de producción o van a ser utilizados en el proceso de producción. Entonces, normalmente la materia prima termina representada en el producto. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, el trigo se convierte en harina, ¿no? El caucho se convierte en llantas, combinado con otros aditivos. Entonces, cuando el producto que nosotros controlamos es una base para transformar, ¿no? Transformarse él o en una combinación de ellos en un artículo más tecnificado, elaborado, ese producto se denomina materias primas. Quizás un ejemplo más sencillo para todos que me escuchan desde México, Paraguay, Colombia y otros países hermanos, es una fábrica textil, ¿no? Donde yo puedo llevar como materia prima tela. Y luego, ¿qué hago con la tela? Pasa por un proceso de cortado, luego pasa por un proceso de ensamblado, luego pasa por el área de acabados y luego pasa por el área de calidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la materia prima base? La tela, ¿no? En algunas ocasiones los combinan con algunos tintes para darle determinados matices, pero en general la base fundamental es la tela. Si yo quiero producir yogur, queso, mantequilla, ¿cuál es la materia prima? La leche, ¿no? Entonces la materia prima es aquello que es la base para un proceso de transformación y que tiene un valor importante en las organizaciones. Muchas materias primas en Latinoamérica son importadas, quiere decir que vienen de algún país extranjero y que lógicamente nosotros le damos a través del proceso de manufactura un valor agregado, transformándolo con tecnología desarrollada en nuestros países, ¿no?
Entonces, entonces, uno de los primeros rubros que podemos encontrar en una organización, sobre todo manufacturera, es la materia prima, ¿no? La materia prima se consume, ¿no? Entonces, no se vende. La materia prima, en otra de sus características, se consume, no se vende. Y al consumirse, pasa a formar parte del costo de producción, ¿no? Que luego se transforma en costo del producto. Ahora, durante el ejercicio mensual o anual, nosotros en la contabilidad necesitamos hacer un corte, es decir, un corte imaginario en el tiempo que le llamamos cierre contable, que puede ser mensual o anual. Este cierre contable, ¿qué genera? Genera que muchos de los procesos de producción, al tomar la foto al cierre de mes o al cierre del año, en las máquinas, en las líneas de producción, se quedan productos a medio fabricar, ¿no? Entonces, esos productos a medio fabricar que al 31 o al cierre de un mes o al 31 de diciembre los encontramos en las máquinas, ¿no? O en áreas como, digamos, ensamble o secando, pero todavía no son productos que se puedan vender, ¿no? Las llamamos productos en proceso, ¿no? Entonces, en muchas organizaciones, ustedes que laboran en contabilidad, ya sea como parte del equipo contable o auditores, al cierre de mes el contador tradicionalmente pide un reporte de la posición de los productos semiterminados. Pero como el nombre de semiterminados no suena tan apropiado, la profesión contable los ha bautizado como productos en proceso, o sea, productos en estado de, digamos, de preterminación. Y ahí hay toda una metodología de cálculo, ¿no? Que vamos a revisarlo en algún momento, pero hay un concepto importante, ¿no? Porque yo tengo que costear esos productos. Entonces, ahí, en el mundo de costos, lo que hacemos es, buscamos un factor equivalente para poder incorporarlo junto con los productos terminados en la distribución de los gastos, en la distribución de los desembolsos de periodo, sobre todo ciertos costos que se distribuyen a cada unidad productiva. Y para eso utilizamos un concepto que se llama producción equivalente, ¿no? O sea, los productos en proceso entran al costeo a través de un artificio aritmético denominado producción equivalente. Eso lo vamos a ver en una sesión especial. Los productos terminados. Bueno, los productos terminados en realidad son mercaderías listas para vender, pero como son generados en fábrica, para distinguirlos de las empresas comerciales, la contabilidad los denomina productos terminados. O sea, son los que están en los almacenes para ser vendidos, pero ya están técnicamente preparados para la venta, que es distinto a los productos en proceso que todavía se encuentran en alguna fase o de ensamble o de secado o simplemente esperando una revisión de calidad, ¿no? Ahora, en el proceso de fabricación también existen insumos o materiales que se utilizan para poder desarrollar el proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, para envasar, para vender bebidas gaseosas o para vender alcohol, necesitamos que el proceso productivo que genera el jarabe, que necesita envasarse. Entonces, el envase es un aditivo, un material complementario dentro del proceso productivo que forma parte del costo del proceso de producción. Porque si yo no envaso o no encajo, si lo pongo en cajas, o no lo pongo en sobres, que pueden ser plásticos,
el producto no se puede comercializar. Entonces, hay elementos complementarios que están dentro de esta gran línea llamada materiales y suministros. Y ahí también está el gas, el petróleo, el aceite y todo el agua y todo lo que utilizamos como insumos complementarios. Algunas empresas, por ejemplo, utilizan procesos de, digamos, de eh, eh, eléctricos, ¿no? Hacen baños de electricidad con ánodos y cátodos a determinados materiales para desintegrarlos y volverlos líquidos. En el caso de por ejemplo, la soda cáustica, o algunos otros procesos, como por ejemplo la transformación de acero, donde la electricidad es importante porque se trabaja con estos elementos. O sea, entonces, es muy importante, señores, tener presente el conocimiento del proceso productivo, ¿no? Y bueno, hasta aquí estamos hablando de una contabilidad de costos de una empresa manufacturera, ¿no? Donde hay un proceso de transformación y lógicamente que un elemento importante para entender la norma 2 y entender la contabilidad es darse una vuelta por la fábrica, entender cómo funciona, cuáles son las etapas, cómo se llaman por ejemplo, hay en la industria del cemento, voy a poner un ejemplo, ¿no? En la industria del cemento, el producto en proceso, que es como una especie de piedritas que se generan luego de la combustión o la mezcla de una serie de productos, se llama clinker. Luego el clinker pasa por un proceso, por un horno y se convierte en el cemento tradicional que conocemos. Entonces, hay conceptos y terminologías que en cada organización se crean y que se conocen en la medida en que uno se involucra con el proceso productivo, ¿no? Entonces, un consejo importante aquí para poder entender los costos de su organización es que los costos no se aprenden en escritorio. Los costos requieren que se pongan sus botas de acero, su casco, sus medidas de seguridad y vayan a darse una vuelta por la planta, ¿no? Ahora, las empresas comerciales que también hacen costos son entidades que normalmente compran y venden con margen. O sea, no transforman nada, ¿no? A veces lo único que hacen es de repente al producto le ponen algún envase especial, pero no marca la diferencia en cuanto al producto en su, digamos, en su uso, ¿no? Solamente es un tema de presentación. Yo podría comprar, por ejemplo, billeteras y mi valor agregado es ponerlos en una cajita de cuero y venderlos de esa manera con una marca preestablecida, ¿no? Entonces el valor agregado del precio sería la cajita de cuero, ¿no? Pero en el fondo no he hecho ningún proceso de transformación. Lo único que he hecho es le dar una presentación diferente, ¿no? Entonces, las mercaderías representan un gran porcentaje hoy de los negocios y lógicamente que también hay que pensar en el entorno que estamos actualmente, ¿no? Un entorno donde muchos de los negocios, eh, los canales de venta han migrado de una connotación presencial a una connotación online. Hoy día ustedes se van a muchos centros de ventas de artefactos, de computadoras, de teléfonos móviles, y la tienda es simplemente un muestrario. Entonces, cuando uno dice, bueno, me gustó este iPhone, me gustó esta computadora, entonces uno paga y dice, bueno, señor, en 3 días o en una semana le está llegando a su casa. Pero ahí está el equipo. No, esos solamente son equipos para muestra. No se preocupe que a su casa vamos a enviarle el producto. Eso está pasando en muchos países. O sea, las compras de mercadería están entrando a un manejo interesante y distinto
en cuanto a su forma de ser distribuida, que era antes de una forma distinta. Uno iba a la tienda y en ese momento pagaba y luego iba, en la tienda había un área de entrega de paquetes y ahí te abrían el aparato, te lo revisaban, te pasaban tus datos, te ayudaban a cargarlo y todo eso sucedía en la propia tienda. Hoy, producto del COVID, para evitar temas de contagios, lo que han hecho muchas empresas que se dedican a la venta de equipos electrónicos y otro tipo de equipos de última generación tecnológica es pagas en la tienda y te envían el producto a tu hogar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un negocio basado un poco en la filosofía COVID, porque lógicamente que hay que entender que no podemos dictar un curso tradicional porque no estamos en un contexto tradicional, ¿no? Bueno, inventarios en consignación. Esto es otro elemento importante, ¿no? O sea, muchas veces yo observo que muchas personas a veces no conceptualizan claramente algunas transacciones que ocurren en el mundo real, porque lógicamente y posiblemente no hayan experimentado y no se hayan encontrado con un negocio cuya estrategia comercial o modelo de negocios es manejar inventarios en consignación. Y ejemplos de estos son supermercados, ferreterías al por mayor, que normalmente ofrecen bienes consignados. ¿Qué significa un bien consignado? Significa que el inventario no es tuyo, el inventario es del proveedor. O sea, por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado, un gran porcentaje de los productos que se exhiben en las góndolas no le pertenecen ni están en, en el stock del supermercado. O sea, uno va a la contabilidad del supermercado y de repente uno percibe que hay un valor que no suena tan familiar a lo que uno aprecia observando físicamente todo lo que existe en el supermercado. En un supermercado hoy día se ofrecen pues lácteos, aceite, azúcar y también hay supermercados que venden otras líneas, ¿no? Línea blanca, ropa y todo eso, la pregunta es, en este modelo operativo que hoy día los supermercados manejan, ¿ok? ¿Compran todo eso? Y la respuesta es no. La gran mayoría de supermercados lo que hace es trabaja con el enfoque de consignación, es decir, reciben la mercadería bajo responsabilidad de cuidarla y mantenerla apropiadamente, la exhiben y conforme el cliente va comprando la mercadería, ellos concilian con el proveedor la mercadería despachada y recién el proveedor procede a facturar. Fíjense el modelo de negocios, o sea, el modelo de negocios es interesante, ¿no? Muchos supermercados entonces venden productos que no le pertenecen efectivamente. Lo que ellos hacen es, primero venden y luego compran. Y también pagan, ¿ok? O sea, es decir, yo recibo mercadería en consignación, lo vendo, ¿ok? Los tengo en mi control porque en mi caja, si no, no los podría eh, consignar y descargar. Pero luego, al final del día o semanalmente, se hace una conciliación con el proveedor y el proveedor nos emite su factura. Y a partir de ahí ya coordinamos el pago. Entonces, esto es una modalidad operativa en muchos negocios comerciales, no solamente en el negocio de supermercados, también en tiendas de retail y otras tiendas que muestran a veces esta modalidad de venta. Entonces, no es casual que a veces para el control de determinados inventarios veamos a
empleados de otras compañías en la empresa, en los almacenes y en los sitios de exposición, verificando el tema, ¿no? Ahora, ¿hay problemas acá? Muchísimos problemas, porque dentro de este manejo de la consignación, los productos podrían ser dañados de repente hasta por los clientes. Entonces hay protocolos o reglas para determinar qué pasa si un producto no se vende, pero a su vez el producto sufre algún tipo de daño. ¿Quién asume la pérdida? ¿El supermercado o el proveedor? Entonces hay reglas escritas y conciliaciones sobre dichos temas, ¿no? Todo eso en un contrato basado en consignación, ¿no? Eh, Esta es una modalidad muy popular en muchos países de Latinoamérica, ¿no? O sea, entonces ahí lo que se entrega es un sistema de comodatos o de documentos eh, para hacer el movimiento de estos inventarios, que en realidad siguen siendo propiedad del proveedor hasta que el cliente que en este caso es la gran tienda, los vende y luego los concilia y los trabaja. Entonces, aquí hay un control muy interesante. La norma, en general, no habla de este tema directamente, pero sí indirectamente. Y en muchos casos hay muchas reglas que en la norma ayudan a conceptualizar cosas que suceden bajo este control. ¿Qué más tenemos en inventarios? Y un poco que esa es la idea, ¿no? Como comentaba Edu al momento de hacer la presentación, estamos en un curso de NICS, pero no solamente hablando de la norma, sino hablando de la gestión, y la idea central va por ahí. Y fíjense, hay algo interesante, ¿no? Otra modalidad operativa que también los contadores trabajamos y manejamos es el warrants, ¿no? Los warrants son una modalidad interesante de título-valor que permite obtener financiamiento respaldado por inventarios, normalmente muy usado por empresas exportadoras o importadoras y que dejan temporalmente un stock importante de estos inventarios en almacenes que se llaman almacenes generales, o también hay la posibilidad de que la garantía sea consignada en almacenes de campo, o sea, dentro de mi propia fábrica. Entonces, la compañía que es la almacenera tiene la custodia de la llave de ese almacén y sobre eso me emite un certificado que dice que ese inventario tiene un valor, vamos a suponer, de $1.000.000. Entonces yo me voy al banco y le digo, mira, dame un crédito, un avance de cuenta porque necesito gestionar unas exportaciones y ya, ¿y cómo me vas a garantizar? Contra la misma mercadería que voy a exportar de acá a un par de meses, la tengo guarranteada, me dan el certificado de warrant. Entonces, en ese momento el banco tiene el control de los inventarios. Si yo no lo pago, el banco se hace merecedor a venderlo y liquidarlo. Entonces, esta modalidad de garantía, muy popular en muchos países, es muy interesante porque genera inclusive cambios. O sea, yo podría, por ejemplo, como en la foto, ¿no? Yo tengo esa mercadería, pero de repente esa mercadería la voy a exportar. Pero tengo otra mercadería que ya terminé de producir, pero requiere todavía un par de semanas para secarse, pero ya tienen un valor comercial importante. Entonces le digo al banco, mira, ¿qué te parece? Déjame sacar esta mercadería y te voy a poner una mercadería equivalente, pero más nueva, por el mismo monto. Y el banco acepta. Entonces yo esta mercadería que ya está lista, la exporto y la voy cambiando. ¿Pero qué permite eso? Permite tener capital de trabajo y permite que la propia operación se respalde con el inventario que va a ser trabajado para un propósito determinado, ¿no? Pueden hacerse con una serie de variantes. Entonces, estos inventarios sí son de la compañía, pero están sujetos a restricción, ¿no? O sea, su venta tiene que ser con autorización
del acreedor, ¿no? Entonces, hay mucha mercadería guarranteada en muchos países de la región y es un elemento importante de trabajo que nosotros como contadores tenemos que supervisar y es un elemento de gestión de negocios, ¿no? Y nuevamente le digo a todos, ¿no? Es importante que en el trabajo de inventarios nosotros entendamos bien cuál es el modelo operativo y cómo se articulan los se establecen en garantía, o se venden de manera natural, ¿no? Ok, hasta aquí, Edu, como siempre, vamos a hacer una primera parada para que nuestros amigos nos hagan algún tipo de comentario, pregunta. Por favor, como siempre, tu colaboración leyendo el chat, ¿no? Los invito a compartir sus inquietudes desde donde nos escuchan sobre alguno de los tópicos que hemos hablado hasta este momento, porque ya voy a entrar a otro tema donde ya vamos a hablar de costos. Entonces, estoy marcando, ¿no? Las definiciones básicas y la forma operativa tradicional que vemos en muchas organizaciones que trabajan, ¿no? Con la palabra inventario de una manera crítica y fundamental. Edu, no sé si por favor me puedes colaborar. Doctor Armando, ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? tenemos preguntas, doctor. Le voy a leer la pregunta de Guillermo Umiri. Buenas noches, colega Armando. ¿Puede darse un mismo inventario? Bueno, buenas noches, colega Armando. ¿Puede darse que un mismo inventario pueda ser producto terminado y luego se convierta en materia prima para otro producto terminado? Ah, es una buena pregunta. Yo creo que hay que conceptualizar el tema, ¿no? Un ejemplo que me viene a la mente es el hilo. Yo puedo producir hilo, ¿ok? Hilo, por ejemplo, en los procesos de producción de alpaca, primero se produce el hilo y luego ese hilo, que es un producto terminado y que se vende como tal, puede convertirse en materia prima para hacer prendas en base a ese producto terminado para unos que para otros se puede volver materia prima. Sí, es muy factible. O sea, hay casos, digamos, este es el que se me viene a la mente al momento, pero de que existen varias situaciones. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, doctor, de Nancy. ¿Cómo se manejaría si con una MP fabricamos otro producto que constituya MP para otro artículo? Creo que es la misma pregunta, Edu. Sí, es Sí, la misma doctor. pregunta. Seguimos. Germán, entonces, Germán Quirós. ¿Y qué pasa con el material de envase? ¿Cómo es en la industria farmacéutica? ¿Y qué si es parte del producto final? Ya que varía la unidad de venta, caja o estuche de 20 tabletas o de 50 tabletas. ¿No es el caso de embalaje? Claro, pero el embalaje no es un valor sensible en el valor de un producto. El embalaje es un valor, digamos, referencial que le da al producto, ¿no? Una forma de presentación. El proceso de producción en sí, lo que ocasiona la mayor inversión es, es la transformación de la materia prima. En el mundo farmacéutico, hoy, por ejemplo, caso peruano, voy a comentar que es lo que más conozco, a raíz de que, por ejemplo, nosotros tenemos un dólar que, como ha pasado en muchos países de la región, ha sufrido un incremento importante, primero por la pandemia y luego por otros temas. Muchos de los insumos que se usan en la fabricación de medicamentos son importados. Entonces, las farmacéuticas locales han comenzado a tener problemas, no en el envase de 50 cajas o 30 o 20, sino en la fabricación del proceso. O sea, tenemos que entender claramente que en costos
lo que más importa, la esencia de un proceso de costeo, está en la transformación. Ahí es donde normalmente tenemos que hacer el análisis y tratar de optimizar costos. El envase es un tema complementario, eh, eh, importante para la presentación del producto, pero en costos no marca el drama. O sea, lo más importante es el uso de la materia prima, que, como vuelvo a repetir, en la medida que, por ejemplo, muchas de las materias primas son dolarizadas, complican hoy día una estructura de costos, porque lógicamente que en nuestros países vendemos en quetzales, en colones, en pesos, en soles, ¿no? En la moneda que rige nuestro país. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, lógicamente, si el dólar sufre una alteración, el producto sube de precio y eso puede generar que, independientemente de lo que el envase aporte al producto, el producto en sí, por el proceso de transformación, tenga un precio que puede no ser accesible para todos aquellos que requieran, sobre todo en el caso de medicamentos. La gente siempre busca el producto más cómodo, salvo en situaciones de crisis como el COVID, donde a la gente no le importó pagar más, pero eso no ocurre tradicionalmente. Entonces, yo creo que el tema del envase es importante analizarlo, pero más importante que el envase es el proceso de transformación en sí, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar. Sí, seguimos, Edu. ¿Otra pregunta? Doctor Edgar pregunta, ¿cuáles son los inventarios o materia prima crítica MPC o cómo asigno estos productos? Bueno, lo vamos a ver en el transcurso del taller, ¿no? O sea, es una pregunta que yo te diría, vamos a ir respondiéndola en el tiempo, porque hay varios factores críticos que lo vamos a ir analizando eh, presentación por presentación. Pero, pero adelantándome un poco a tu pregunta, hay varios enfoques, porque yo puedo irme por un enfoque de costeo estándar, por un enfoque de costeo real, por un enfoque de costeo estimado, ¿no? Puedo trabajar eh, un análisis tradicional, materia prima, mano de obra, costos indirectos, o puedo trabajar un enfoque más gerencial, costo fijo, costo variable. O sea, hay muchas cosas que los costos nos muestran, y que lógicamente que en la norma 2 están implícitos, ¿no? Yo siempre discuto a veces con algunas personas que trabajan en el lado corporativo, cuando digamos de una manera literal, asumen posiciones que la NIC 2 nunca ha dicho. La NIC 2 establece frases muy generales, que tras ellas hay toda una estrategia de costos, que lógicamente es lo que en este curso vamos a desmenuzar, y que empieza desde el conocimiento de estos elementos, que, como ustedes ven, en el marco normativo de la norma no están. Y hay cosas, por ejemplo, que la norma todavía no ha incorporado. Por ejemplo, la distribución de costos indirectos, lo vamos a hablar, lo vamos a comentar, es los costos ABC, ¿no? O sea, es decir, la NIC 2 no es que diga que no se puede hacer los costos ABC, no tiene directivas concretas sobre costos ABC, ¿no? Entonces, así como eso, vamos a encontrar muchos vacíos normativos que no implican que prohíban algo. Lo único que la norma sí prohíbe es, en la fórmula de costeo, el último en entrar, primeros en salir. Es la única prohibición, pero después, en lo demás, hay mucha creatividad. Esta es una norma muy abierta y, por ende, muy frondosa, a pesar, nuevamente digo, que solo tiene 42 párrafos. Muy bien, Edu, vamos a parar un poco en las preguntas, luego retornamos, ¿sí? Creo que los participantes están ya calentando el ambiente con sus preguntas. Me parecen todas muy interesantes. Agradecerles más bien a las personas que están participando en el chat por, por, por interesarse y plantear sus inquietudes. Para eso hemos venido. Y en la siguiente ronda espero pues que se animen más personas a plantear sus preguntas. Y como siempre, al inicio di mi correo, por si hay alguna duda, siéntanse libres de escribirme. Bueno, vamos entonces
a plantear un poco una interrogante vigente, ¿no? ¿Tienen las empresas en nuestros países adecuados sistemas de cálculo y gestión de costos en el entorno COVID-19? O sea, es decir, ¿estamos preparados? ¿Nos hemos adaptado? ¿Nuestros sistemas están preparados para enfrentar los retos que el COVID-19 ha traído a las empresas industriales, a las empresas comerciales? Porque lo que sí les voy a decir y se los voy a demostrar es que hay sobrecostos, ¿no? ¿Y qué pasa? Y aquí voy a ser un poco duro, pero muchas empresas, sus sistemas de costeo están en Excel, en hojas de cálculo. Y en pleno siglo XXI, trabajar en un esquema de costeo en hojas de cálculo es alto riesgo, ¿no? Yo felicito a las personas que trabajan y hacen sus costeos en un sistema de Excel, porque por lo menos lo hacen, porque también existe un grupo que no hace nada, que los costos los saca por diferencia, y ese es el grupo más peligroso que podemos encontrar en materia de cálculo, ¿no? O sea, cuando hablamos de un sistema de cálculo y gestión, hablamos de un sistema detallado que me permita visualizar, por ejemplo, si hablamos de una empresa constructora y tengo 5 proyectos, yo pueda saber cuántos son los costos y los ingresos de cada proyecto. Si hablamos de una empresa que vende 1000 productos agrupados en 6 líneas de negocios, yo tengo los costos claros de cuánto es el gasto de cada línea de negocios. Ese es un sistema adecuado. Pero si yo manejo una bolsa y simplemente agarro y digo inventario inicial más costo de producción menos inventario final y eso me da el costo de ventas, eso no es un sistema de cálculo. Y muy simple, ¿no? A todos aquellos que trabajan de esa manera, la pregunta es muy simple. Usted, si mañana el gerente general le pide los, los costos separados por línea de negocios, ¿está en la capacidad de brindar esa información? Si su respuesta es sí, usted tiene un sistema de cálculo y gestión apropiado. Si su respuesta es no, quiere decir que es importante que tome conciencia de que eso es una necesidad hoy, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, en mi experiencia profesional, he visto muchas empresas que lamentablemente no manejan sistemas integrados de costos, no tienen un módulo en su ERP de costo de producción, todo se carga manualmente y viene de hojas de trabajo. ¿Cuál es el peligro de hacer costos en hojas de trabajo? Que somos seres humanos y nos podemos equivocar. Así como, por ejemplo, a mí me pasó hoy día que al empezar esta clase tuve un problema sistémico. Cuando yo estoy haciendo mi trabajo en costos, se me puede borrar toda la matriz que trabajé y ya no rescatar la información. Y borrara, así, perderse totalmente. O puedo pasar una celda mal a otro campo, o puedo pensar que la celda está copiando y no está copiando, y al final las diferencias pueden ser millonarias. Yo en auditoría he tenido casos de gente que haciendo revisión de sus hojas de costos, les he sacado ajuste de 3 millones de dólares porque simplemente pensaron que cuando pasaron un dato de una celda a otra celda, el dato se copiaba y después demostramos que el dato no se copiaba y que la celda tomaba la información dividida entre 1 millón por alguna razón, ¿no? Desconocida, del más acá y del más allá. Entonces, al final, los costos eran realmente y totalmente distorsionados. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque ese es el problema de la hoja de Excel. No tienes una forma de validar todo. Está sujeto a, al, digamos, a un tema susceptible a error humano. Entonces, ¿qué está pasando hoy día en el mundo COVID?
Este es un ejemplo de una empresa pública que reporta su información al 30 de septiembre del año pasado en la Bolsa de Valores de Lima, Perú, y dice lo siguiente, dice, al 30 de septiembre del 2020, en plena pandemia, primera ola en nuestro país, la compañía ha registrado gastos relacionados con el estado de emergencia en los siguientes rubros del estado, ¿no? Y pone mano de obra, gastos indirectos, capacidad normal de planta, desmedros, ¿no? Estimación de cobranza dudosa, gastos de personal, ¿no? Gastos operativos, ¿no? Dice, la gerencia continuará monitoreando el impacto de los hechos que puedan producirse en el futuro sobre la situación patrimonial y financiera de la compañía, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo. Y lo que está pasando, para que ustedes visualicen esto, es que muchas de estas líneas están sobrevaluadas. La capacidad normal, tema que vamos a ver en una sesión especial, ha sido duramente, digamos, complicada, porque la capacidad normal habla sobre un promedio de producción estimada, pero ha habido meses donde las fábricas han estado cerradas. Y lógicamente eso ha provocado que se genere lo que se llama ineficiencia de producción. Los desmedros se han producido mucho en muchas organizaciones porque hay organizaciones que han perdido productos debido a que no se podía entrar a la planta y no se ha dado el adecuado mantenimiento a los ambientes y muchos productos se han malogrado. Y conozco casos de lugares donde inclusive han habido robos, porque como la planta estaba abandonada, la gente de vigilancia ha hecho sustracciones sistemáticas, ¿no? La estimación de cobranza dudosa durante la pandemia, pues ha sido una explosión increíble, ¿no? Y así hay sensores, los gastos de personal. Mucha gente se enfermaba de COVID, teníamos que contratar más personas, pero al del COVID hay que pagarle también. Entonces, ha habido mucho manejo operativo un poco desordenado al inicio, la crisis nos ha desordenado y lógicamente eso ha generado problemas. Fíjense ustedes, entonces, ¿qué dice la NIC 2? Solo para adelantarme un poco. En su párrafo 38 dice lo siguiente, ¿no? El importe de los inventarios reconocidos como gasto durante el periodo, denominado generalmente costo de ventas o costo de venta de productos, comprende los costos previamente incluidos en la medición de los productos que se han vendido, así como los costos indirectos no distribuidos. O sea, eso quiere decir aquello que por temas de ineficiencia o por temas de no se pudieron distribuir. Por ejemplo, en el sector pesquero en mi país, hay épocas donde la pesquería no puede salir a la mar a pescar, se llama veda, y a veces son 2 o 3 meses. Durante esos 2 o 3 meses la fábrica está parada, pero tiene costos fijos, eso entra acá. Eso es lo que la norma habla como costos indirectos no distribuidos y los costos de producción de los inventarios por importes anómalos. Entonces, otro elemento importante es si los costos de producción han sufrido anomalías en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo presentar eso? Fíjense abajo. Tengo el ingreso por las ventas, el costo de ventas, y hoy hay una línea que se llama costos incurridos en periodos de no producción o en periodos de anomalía. Entonces, esos son los costos o los sobrecostos que el COVID establece y que están distribuidos en personal, suministros adicionales, médicos que tengo que contratar, pruebas de COVID, ¿no? Alquileres adicionales que a veces se han debido hacer de equipos, impuestos y la depreciación de los activos en épocas de para. Entonces, estos elementos son elementos complejos que vamos a revisarlo en el transcurso del taller, ¿no? Para aquellos que nos van a acompañar todo el taller, en el transcurso del taller vamos a presentar cosas importantes. Hoy día estamos haciendo la hoja de ruta del taller, ¿no? Estamos alineando conceptos y estamos explicando un poco la problemática que luego la vamos a ir respondiendo sesión a sesión a partir de la segunda parte de esta sesión y las próximas, ¿no? Entonces, Edu,
por favor, nuevamente vamos a hacer un pequeño corte para absorber algunas inquietudes más que todo, ¿no? De ustedes sobre lo comentado de un sistema de costeo, sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo ahora, que es un entorno de pandemia y que sigue generando en muchas organizaciones sobrecostos, ¿no? O sea, no voy a entrar a números, pero más adelante sí, pero hay realmente incrementos significativos que están mermando la rentabilidad en muchas industrias, ¿sí? Entonces, si me puedes leer algunos comentarios, por favor, te voy a estar Sí, agradecido. doctor. Karen nos dice aquí, los inventarios en garantía es lo mismo que decir inventarios pignorados. Sí, lo que pasa es que los inventarios pignorados son joyas, ¿no? O sea, cuando tú tienes joyas, normalmente ese tipo de inventario proviene de gente que va a empeñar a determinados lugares. Entonces, hay personas, por ejemplo, joyerías que venden sus propios inventarios y tienen también inventarios pignorados, o sea, son préstamos que hacen con garantía de joyas, ¿no? A eso se refiere. La siguiente pregunta es de Walter. ¿Los warrants son iguales a los pignorados? No, los warrants son emitidos por una institución financiera supervisada por un regulador, generalmente llamadas almaceneras, y son títulos valores. La siguiente pregunta, doctor Del Luis Vázquez. Buenas noches. ¿Los warrants se pueden usar para la compra de dólares en un mercado donde hay un alza de fletes? ¿Cuál No, considera que sería la estrategia que recomendaría ante esta alza para los importadores como para los distribuidores? no, los warrants son títulos valores que sirven como garantía, ¿no? O sea, los warrants tienen un propósito, garantizar una operación de crédito, una carta fianza, está orientado a eso. Eh, si yo quiero garantizar los precios, entonces ahí aparecen los commodities o aparecen las operaciones con instrumentos financieros derivados, ¿no? Pero esos son temas que nosotros no vamos a ver en este curso porque esos son temas más que todo de manejo financiero. Pero respondiendo un poco a tu inquietud, es aprovechar los commodities, ¿no? Hay mercados de commodities donde tú puedes comprar productos eh, en función a sobre todo productos que tienen cotización como el trigo u otros, y aprovechar bajadas o subidas con anticipación, o sea, compras a futuro. Y también lo puedes hacer bajo otra modalidad que es cubriéndote del tipo de cambio, y eso es a través de operaciones de forward principalmente, ¿no? O opciones. Pero esos temas se tratan en la NIC 9, ¿no? Acá básicamente nosotros vamos a hablar de costeo, ¿no? Los temas de protección ya son temas que escapan a la norma 2. Entonces hay que acotar muy bien, nacen del control de inventarios, porque yo tengo muchos clientes, por ejemplo, que tienen pagos a proveedores por $2 millones o $3 millones a futuro, y lo van a hacer en dólares. Entonces, ¿qué están haciendo hoy día? Están contratando forwards, opciones, para cubrirse, ¿no? Ahora, a veces le va bien, y ojo que a veces también te va mal. Seguimos, Edu. ¿Hay algún comentario más? Sí, doctor, tenemos varias preguntas. Cristian pregunta, buenas noches. Dentro de la norma NIC 2, los costos para determinar el valor neto realizado, ¿es el costo de almacenaje? ¿Se incluye en el mismo? Ok, eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte, así que no lo voy a responder por el momento porque hay un capítulo de valor neto de realización en esta clase, y ahí me voy a extender, y le pediría que ahí, cuando ya explique, si es que queda alguna duda, me haga la pregunta nuevamente. Gloria pregunta, ¿cómo se clasificaría el inventario en un hotel con los insumos para para la prestación del servicio? Ejemplo, vajillas, manteles, etc. Ah, esa es una pregunta súper interesante, ¿no? Ahí hay posiciones encontradas, te voy a decir.
¿cómo se llama la participante? Disculpa. Gloria. 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 Hay una posición, en algunos casos, por ejemplo, para determinados eh, artículos vinculados a hoteles o restaurantes, que la norma te recomienda mejor mirar a la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, una toalla puede tener una vida útil de 60 lavadas, que puede significar año y medio de vida. Igual puede ser una sábana, igual puede ser un mantel, igual puede ser un tenedor. Este, la tendencia normativa es llevarlos por el lado de propiedad, planta y equipo. Sin embargo, por muchos años, muchas empresas los manejaban por el lado de inventarios, ¿no? Pero el tema es que son reusables y en realidad eh, se ha demostrado que muchos de ellos tienen vidas mayores a 12 meses. Entonces, en el enfoque práctico, lo que yo estoy viendo es que cada vez más empresas de estos sectores tienden a llevarlos por el tratamiento de propiedad, planta y equipo. Nada más, eh, no es descabellado tratarlo como inventario, pero se complica un poco el control porque son activos reusables, o sea, las toallas, los manteles, los utensilios, y la vida técnica normalmente, en teoría, son mayores a 12 meses. Entonces, eso ha generado, ha inclinado el tema a que se vean más por el lado de la NIC 16. Bien, continuamos, doctor. Lubia pregunta, ¿con la mercadería en consignación, contablemente se registraría al momento de la venta o cuando se va a consignación? La rebaja Ok, del inventario. claro. No, tú eres el proveedor y como proveedor sigue siendo tu mercadería. Cuando tú le envías en consignación, simplemente la reclasificas y pones o armas un rubro o una divisionaria que diga mercadería en consignación. Cuando el cliente lo vende y facturas, ya ahí generas la factura y el costo de ventas de acuerdo a tu modalidad de costeo. Pero ahí tú no pierdes el control, simplemente lo que tú haces es lo reclasificas de una venta normal a un concepto de mercadería consignada. Ya sabes que está en poder de terceros y que lógicamente la modalidad de venta va a ser una facturación progresiva en función a cómo el cliente lo vaya, digamos, facturando a sus clientes. Esa es la forma tradicional como se maneja esto. Bien, vamos nuevamente, Edu. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema de COVID. No sé si quizás las últimas preguntas, Edu, porque me parece que estas son las que quedaron rezagadas del grupo anterior. No sé si las Sí, últimas, doctor. si Vamos podrías. entonces, sí tenemos algunas de COVID, doctor. ¿Le parece si le lanzo la Sí, pregunta? sí, claro. ¿La pandemia del COVID se normalizará nuestra economía con la vacunación? Pregunta Jaime. Bueno, pero ese es un tema no contable, pero no sabemos. La verdad es que, por ejemplo, la experiencia que yo he podido tener en Estados Unidos, yo estuve viviendo 3 meses en Nueva York, hasta hace un mes estuve por allá. Y no, sí, definitivamente, a pesar de que ahí la gente está vacunada, eh, hay todavía los cuidados del uso de máscaras y el distanciamiento social en sitios cerrados. O sea, definitivamente no vamos a volver ni volveremos a la nueva normalidad, ¿no? Y lo que sí está comenzando a proliferar mucho, y eso hay que tenerlo en cuenta para una serie de elementos en los modelos operativos a futuro, es que las personas se identifiquen con su tarjeta de vacunación. Eso ya se está, eso ya está generando una serie de crisis en muchos países porque sienten que eso puede vulnerar derechos democráticos, ¿no? Solamente como comentario, ¿no? Pero la verdad que la pregunta está fuera del contexto de la clase. Sí, Edu, adelante. Tenemos aquí otra pregunta, doctor, de Edgar. ¿Existe algún app o sistema recomendable que pueda asegurarnos el trabajo de un inventario efectivo? Sí, qué buena pregunta, la verdad. ¿Cómo se llama el participante, disculpa? Edgar Santiago.
Ok, Edgar. ¿Y de qué país es? Disculpa, no dice ahí, ¿no? Ya bueno, Edgar, solamente te puedo decir que, eh, por ejemplo, yo para hacer inventarios estoy trabajando con una app que, que la tengo conectada con una, con una aplicación en el computador y nos permite eh, hacer un inventario mucho más rápido. Es como utilizar un Waze manejando tu auto. Te permite identificar zonas e inclusive cuando contamos activos que están en diferentes campos o lugares, porque pasa, la app te articula mejor la localización. Entonces, sí es una herramienta súper interesante y es un aporte que los tecnológicos han hecho al mundo del control ya antes de la pandemia, inclusive. Bien, Armando pregunta, buenas noches, quizás me adelanté, pero ¿todos esos sobrecostos es absorbido por los inventarios o cómo se tratan estos? Ok, no, no son absorbidos por los inventarios. Justamente si tú ves el costo de venta, es lo que es el costo tradicional, basado en el costo unitario calculado por tu sistema de costos. Y todos estos sobrecostos, en la medida en que no sean justificables y que se conviertan en gastos realmente, porque voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué culpa tiene el producto de que un mes no hayas producido y en ese mes haya habido depreciación, pago de planilla? Eso no puede cambiar el precio del producto. Entonces, esos sobrecostos se presentan en costos incurridos en periodos de no producción. Ahora, si hay costos que se hacen necesarios porque si no la producción no se termina, eso sí va al costo de venta. O sea, hay que diferenciar los costos que son inevitables y que se tienen que incurrir para terminar y por un tema de distanciamiento social va a requerir que tenga más personal, y otro tema que tiene que ver con costos que por paradas